qué no se viene aquí adelante? Y evito que yo grite. O en la menopausia. Ustedes bien saben que el ovario está estimulado y forma parte de lo que es el ciclo menstrual sexual de la mujer. Durante el periodo folicular, el ovario pasa a producir, a partir del folículo primordial, folículo primario, secundario, terciario, hasta dar lugar a la formación del folículo del grano. Este posteriormente evolucionará y eclosionará o saldrá del ovario. ¿En qué día? En el día 14, ¿por acción de quién? ¿Quién lo estimula para que salga? El estrógeno. ¿Y qué siente la mujer en ese momento? Calor, deseo sexual, aumento del apetito sexual. Y en ese momento, cuando el óvulo sale, ¿qué queda en el ovario? ¿Qué se forma en el ovario? ¿Y qué forma después esa parte? Forma una cosa y esa cosita va a dar lugar a una hormona. ¿Qué es? El cuerpo lúteo, que si no hay embarazo se va a formar el cuerpo atrésico, que se degenerará y desaparecerá con el siguiente ciclo. Que si hay embarazo se va a formar el cuerpo amarillo del embarazo y que me va a producir ¿qué? ¿Quién mantiene el embrión hasta la 9ª semana? La progesterona. Eso produce el cuerpo amarillo, progesterona. Entonces, el ovario deriva de 3 capas fundamentalmente. ¿Cuáles son esas capas? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Por ende, el ovario presenta una de las variedades potenciales neoplásicas debido a su principal estructura de formación y estructuras histológicas, a su embriología compleja y a su función endocrina que presenta. Entonces, al ser completa, es heterogénea, por lo que existen varias clasificaciones clínicas y se los divide en peniculados o intraligamentados, que además pueden ser benignos o malignos, quísticos o sólidos. No toda formación quística del ovario es tumoral. Esto se debe a una alteración del eje hipotálamo hipoficiario gonadal que puede estar relacionado a los factores foliculares, luteínicos, endometriosis o el famoso síndrome de ovario poliquístico. Hay una patología benigna que se presenta en el ovario, que dice ahí la endometriosis, pero cuando es activa en el ovario, ¿cómo se llama? Cuando es activa la endometriosis en el ovario, ¿cómo se llama? Endometrioma, o el famoso quiste de chocolate, o el quiste achocolatado. El famoso síndrome de ovario poliquístico es donde más del 70% de las mujeres van a presentar esta patología, anteriormente llamada el síndrome de Steven-Leventhal, que de cierta manera tenía relación con la presencia de quistes.
El síndrome de ovario poliquístico es un desorden heterogéneo, siendo de hallazgo más habitual por el aumento de andrógenos, que es la hormona masculina circundante en sangre, y la disfunción ovárica que se va a presentar. Los síntomas más habituales son irregularidad durante la menstruación, hay polígono. No toda formación quística del ovario es tumoral. Esto se debe a una alteración del eje hipotálamo hipofisiario nominal que puede estar relacionado a los factores foliculares, luteínicos, endometriosis o el famoso síndrome de ovario poliquístico. Hay una patología benigna que se presenta en el ovario, que dice ella endometriosis, pero cuando es activa en el ovario, ¿cómo se llama? Cuando es activa la endometriosis en el ovario, ¿cómo se llama? Endometrioma, o el famoso quiste de chocolate, o el quiste achocolatado. El famoso síndrome de ovario poliquístico es donde más del 70% de las mujeres van a presentar esta patología, anteriormente llamada el síndrome de Steven-Leventhal, que de cierta manera tenía relación con la presencia de quiste. El síndrome de ovario poliquístico es un desorden heterogéneo, siendo de hallazgo más habitual por el aumento de andrógenos, que es la hormona masculina circundante en sangre, y la disfunción ovárica que se va a presentar. Los síntomas más habituales son irregularidad durante la menstruación, hay oligorrea, amenorrea, anovulación, signos de hiperandrogenismo como ser el acné, el hirsutismo y la alopecia, y la presencia de quistes en los ovarios, ya sea con la inclusión de una patología endocrina como ser la hiperplasia adrenal congénita o tumores secretores de andrógenos, como también el síndrome de Cushing. ¿Saben qué es el síndrome de Cushing, no? Ok. Igor, ¿qué es amenorrea? Amenorrea es cuando hay una falta de menstruación y esa amenorrea tiene dos tipos de grados, que es cuando una amenorrea por la menstruación, cuando está en la pubertad y cuando está cerca de la menopausia. ¿Alguien puede mejorar ese concepto? Primaria y secundaria. ¿Cuándo es primaria? Levanta. A ver, la primaria es. ¿Hasta cuándo? Hasta los 18 años. ¿Y la secundaria? Cuando ya le la menstruación y es un periodo de 2 años o 3 años más. ¿Quién mejora ese concepto? Es aquella que ya vino, pero se cortó. ¿Pero por cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses, con 90 días. ¿Qué es hirsutismo? Anteriormente se consideraba, como le dije, la patología de Steven-Leventhal, que era un engrosamiento de la corteza del
ovario. En la actualidad el síndrome de ovario poliquístico ha cambiado el concepto. Actualmente se le considera un problema relacionado a la insulina. Por eso es una insulinoresistencia asociada a una hiperglicemia, una hiperinsulinemia compensadora. Son el núcleo central que está relacionado a la fisiopatología. Como les dije, entre el 50 al 70% de las mujeres van a sufrir síndrome de ovario poliquístico. La presencia de un síndrome de ovario poliquístico se asocia en mayor riesgo a obesidad y mucho a las complicaciones inherentes a la misma, como cual el 50% de las pacientes obesas van a presentar síndrome de ovario. La obesidad abdominal, en un 40% de las pacientes van a presentar problemas de obesidad, de obesidad visceral o síndrome de ovario poliquístico. Entonces, la mayor cantidad de colesterol, mayor cantidad de estrógeno y mayor aromatización de hormonas y formación de andrógenos. La intolerancia a los hidratos de carbono, tenemos una tendencia a la diabetes tipo 2. El síndrome metabólico, como ustedes ya lo conocen, las pacientes van a presentar metabolismo a los hidratos de carbono, resistencia a la insulina, hiperglicemia, hiperinsulinemia compensadora, y entre un 30 a 40% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico presentan una intolerancia a hidratos de carbono y un 7 a un 5% van a desarrollar una diabetes tipo 2. Los problemas durante la gestación, existen dos tipos y dos conceptos. ¿Qué produce la diabetes a la madre y qué produce la diabetes sobre el feto? ¿Qué produce la diabetes sobre la madre? ¿Qué riesgo o qué complicación? ¿Alguien me puede decir? Hipertensión. Preeclampsia, que es lo mismo. Ya tenemos obesidad. ¿Qué más vamos a tener? Diabetes gestacional, polihidramia, parto prematuro, ruptura prematura de membrana, aborto, preeclampsia, como dije anteriormente. ¿Y sobre el feto qué va a causar? La diabetes. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Más fuerte? No tanto malformación. ¿Qué se llama eso? Cuando el niño es grande es macrosomía. Son los famosos niños de cristal. Creen que por ser grandes son niños fuertes y es todo lo contrario, son niños débiles con mayor riesgo de mortalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque durante el vientre materno, durante su estadía en el vientre materno, la madre, ¿qué le pasa? Azúcar. Entonces ellos están constantemente sujetos a una dosis de azúcar elevada. Entonces cuando tú lo desconectas de la madre y al no recibir la cantidad de azúcar necesaria, entran en una hipoglicemia, llegando a un coma diabético o coma osmolar o a un paro. Por eso es que todo niño macrosómico recién nacido debe ser controlado con glicemia en su nacimiento y por lo menos durante las primeras 24 horas. Lactancia materna exclusiva, si en caso no hubiera, tendría que ser con fórmula. Entonces, tenemos dislipidemia, hipertrigliceridemia, aumento de los LDL, disminución de los HDL, riesgos cardiovasculares como ser dislipidemia, hipertensión, paro cardiorrespiratorio y hay un estrés oxidativo.
Aumenta el riesgo de cáncer de endometrio en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, en obesas y cáncer de mama. Y por ende, infertilidad. Si tenemos una paciente con un ovario poliquístico, la mujer nunca va a saber cuándo va a liberar un óvulo, cuándo va a estar en una edad fértil, cuándo va a estar en su periodo fértil. Por ende, podemos tener periodos de infertilidad en la mujer. Algo más para seguir la redundancia. El aumento de la frecuencia de liberación pulsante de hormonas liberadoras de gonadotropina aumenta selectivamente la secreción de LH, lo cual estimula la producción de testosterona por las células T del ovario. Entonces, al haber testosterona, ¿qué va a haber en la mujer? Hirsutismo, acné, alopecia. Debido a la deficiencia relativa de la FSH, la testosterona es aromatizada de forma incompleta por las células de la glándula ósea. El aumento en la actividad de las enzimas esteroidogénicas y los factores locales que modulan la esteroidogénesis en el síndrome de ovario poliquístico, la contribución al aumento de la producción de andrógenos. El aumento de la producción de andrógenos suprarrenales también puede estar relacionado con este síndrome. El desarrollo anormal de los folículos es la característica cardinal de las mujeres. Sin embargo, los mecanismos responsables de esta alteración aún no están completamente relacionados. Si tenemos mayor cantidad de andrógenos, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento? Vamos a lo anterior. Ginecología 1. Métodos de planificación familiar. Dijimos que hay comprimidos o pastillas que son de 3 tipos. ¿Cuáles son esos 3 tipos? Y trifásico. El monofásico dijimos que está compuesto por progesterona. El bifásico, progesterona y estrógeno. Y el trifásico, más antiandrogénico. Entonces, el tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico es el tratamiento trifásico. Pero en la actualidad se está aumentando otro componente. ¿Cuál es? ¿Qué dijimos que es el síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué? Ahí dice. Exactamente. Si dijimos que es un problema de una intolerancia a los hidratos de carbónico, ¿qué es la metformina? Sí. ¿Pero a qué familia pertenece? En un hipoglicemiase que pertenece a la familia de los o de las biguamidas. Viene de 500 miligramos y de 850 miligramos. Pero también aparte de eso tenemos que cambiar el estilo de vida de la paciente. Mejorar su dieta, una buena actividad física. Y lo que está hoy en boga en muchas pacientes es la famosa cirugía bariátrica o la manga gástrica, que muchos lo utilizan en pacientes diabéticos y pacientes hipertensos. Entonces, la causa, ya dijimos, resistencia a la insulina, mamorragia, un sistema inmune alterado por un estrés oxidativo que va a presentar y un sedentarismo marcado. ¿Cómo cuidarse? Mejorando estas 4 causas: mejor alimentación, evitar las harinas, ejercitarse y reducir los niveles de estrés. Se lo presento y lo varía. Son 2, se presentan a cada lado, en cada fósil acá. Tienen un peso entre 3 a 5 gramos, con una medida de 4 por 3 por 2 centímetros, de color nacarado. Como les dije, tiene una médula que es donde dan a formar los vasos, y tiene una
la corteza, que es donde se produce la producción de folículo. Pero aquí viene lo feo. Los tumores benignos. Pero antes de entrar a los tumores benignos, como les dije, ya hablamos de dos patologías que son benignas, que es la endometriosis o endometrioma y el síndrome de ovario poliquístico. Pero existe una patología infecciosa. Cuando tenemos una cervicitis o una vulvovaginitis, pongámosle por tricomonas, y la mujer no se cura o no realiza un tratamiento, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa vulvovaginitis? Asciende y va a producir una endometritis, que es la inflamación del endometrio. Si no la curamos la endometritis, ¿para dónde se va a ir? ¿A dónde? Usted antes de ir a Montero, ¿por dónde pasa? Por Guardia, ¿no? ¿Qué hay entre el ovario y el útero? La trompa. ¿Y qué se va a llamar la patología en la trompa? Salpingitis. Una de las principales causantes de atresia en la trompa, ¿cuál es? ¿Qué bacteria? Y es una de las principales productoras de embarazo ectópico. ¿Cuál es? Que toda mujer y todo hombre tiene miedo. La gardnerella es saprófita en la mujer. Clamidias. Entonces la clamidia es una de las principales causantes. Si tenemos una salpingitis y no la tratamos, ¿qué va a pasar? Se inflama el ovario. ¿Qué se llama eso? Ofaritis. Y si no tratamos la inflamación del ovario, ¿qué va a producir? Un absceso tubo-ovárico y puede llegar a una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, según su clasificación histológica, como dijimos que tiene una rica carga histológica, entonces los tumores benignos del ovario se dividen en 4 grandes grupos: epitelial, conjuntivo, los que derivan de las células germinales y de los que derivan del estroma gonadal, que son aquellos que hacen que se produzca una iso o una heterosexualidad. Un pequeño resumen. Los que se originan de las células del epitelio superficial se presentan entre un 65 y un 70%, progresionan a una malignidad en un 90%, se presentan en mujeres mayores de 20 años. ¿Y cuáles son? Los tumores serosos, mucinosos, endometrioides, de células claras y el tumor de Brenner. De las células germinales, con una frecuencia entre un 15 a un 20%, malignizan entre un 3 a un 5%, se presentan en mujeres de 0 a 25 años a más, como ser el teratoma, discriminoma, tumores del seno endodérmico y el coriocarcinoma. De los cordones sexuales o del estroma, con una frecuencia de un 5 a un 10%, malignos entre un 2 a un 3%, en cualquier edad se puede presentar. Entre ellos tenemos los fibromas, tumores de las células de la granulosa y de la teca, y los tumores de las células de Sertoli. Y la metástasis en ovario en un 5% maligniza y la edad es variable. Uno de los principales tumores que vamos a conocer se llama el tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg es un tumor que se presenta en ovario y que metastiza a intestino.
Existe otro tumor que es el tumor de Neyms, que se presenta por un tumor pulmonar asociado a un tumor de ovario. Entonces son dos tumores. Empecemos con los tumores epiteliales, el cistoadenoma seroso, mucinoso y el tumor de Brenner. Son tumores de crecimiento rápido, de gran tamaño, multilobulado, con presencia de inclusiones en su interior y con presencia de tareas. Malignizan en la gran mayoría. Los tumores conjuntivos tenemos los miomas y los fibromas, los tumores estructurales de la embrionario. Creo que ven aquí. Una de sus compañeras del otro grupo tiene un teratoma que todavía lo estamos investigando. Es un tumor de más o menos unos 11 centímetros. Lamentablemente los teratomas no tienen cura, son 100% quirúrgicos. Lo malo es que hay que retirar todo el ovario, porque todo el ovario está comprometido. Los teratomas derivan de las tres capas endodérmicas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que dentro del teratoma ustedes pueden encontrar dientes, pelos, cartílago, piel, hueso, lo que sea, lo que se le venga en la mente. ¿Ya? Los tumores de la estroma gonadal, tenemos los tumores de la granulosa, que son sólidos de color amarillento, producen una feminización en la mujer. Los tumores fecales, como ser los tecomas, de igual manera, son sólidos, de diámetro variable. Los arrenoblastomas, que es un blastoma complejo de tamaño variable, que produce andrógenos. Estos tumores producen andrógenos similares a lo que produce ¿qué otro organismo? ¿Quién produce andrógenos normales y naturales? ¿Quién? La glándula suprarrenal. Entonces, van a producir virilización en la mujer. Cambiará su aspecto de femenina a masculina. Habrá hirsutismo, acné, hipoplasia mamaria, ausencia de menstruación, cambio de la voz. ¿Cuáles son las complicaciones? En una torsión por el tamaño tumoral puede haber una necrosis, ruptura del quiste, infección y supuración o una hemorragia intraquística. La hemorragia intraquística vamos a tenerlo especialmente en el endometrioma, que es la presencia de sangre o de endometrio dentro del ovario. ¿Y de qué dependerá la clínica? Generalmente del tamaño, de la localización, de la característica histológica y de las posibles complicaciones que pueda tener. El diagnóstico es clínico e imagenológico. Clínico por la historia clínica que la paciente relata: aumento del vientre, sensación de pesadez, incomodidad, o a través de estudios complementarios como la ecografía, la resonancia o la tomografía. Pero ¿cuál es el que nos va a dar el diagnóstico final? ¿Cuál de todos? El que nos da el diagnóstico final. ¿Quién es? La biopsia. Hacer una laparotomía exploradora. Hay una técnica que eso ustedes van a ir aprendiéndolo a medida que ustedes vayan desenvolviéndose en los hospitales, que se llama biopsia por congelación. Creo que ya escucharon, ¿no? La biopsia por congelación es el momento en el que tú extraes la pieza operatoria
envías a patología y en ese momento hacen corte seriado de grosor variable y en un lapso entre 1 hora a 1 hora y 30 te dan un diagnóstico de positividad o negatividad, o si es maligno o es benigno. ¿Entiendes? Es la única forma. Las patologías malignas del ovario representan el 23% de los cánceres ginecológicos. Los de las células germinales tenemos el germinoma, el gonadoblastoma, el teratoma embrionario, el coriocarcinoma embrionario. Los derivados del mesénquima tenemos el sarcoma y el linfoma maligno. Los derivados del epitelio superficial, el coriocarcinoma seroso, mucinoso y endometrioide. Los derivados de los cordones sexuales tenemos los tumores de las células de la granulosa. Y los derivados de los tejidos desplazados tenemos el mesonefrón. Los procesos sólidos de diámetro variable con frecuencia son bilaterales. Fíjense esa característica. Cuando son bilaterales, asociados a malignidad, la localización primitiva es el asiento del aparato digestivo, estómago, intestino, vías biliares y la mama. El tumor de Krukenberg corresponde a la metástasis de un carcinoma mucosecretante primitivo del aparato digestivo. El carcinoma del endometrio también puede dar metástasis a los ovarios. Los tumores malignos del ovario presentan una evolución clínica lenta y silenciosa, pasan inadvertidos y son asintomáticos en una etapa inicial. Es por eso que el tumor de ovario o el cáncer de ovario es descubierto en la mayoría de los casos en una etapa tardía y muchas veces muy poco se puede hacer. A medida que aumentan de tamaño aparecen síntomas clínicos como ser la extensión del tumor, compresión de órganos vecinos por el volumen que presenta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Constipación, suboclusión intestinal, poliuria, descenso de útero o descenso de bebé. El diagnóstico. Si tenemos criterios de malignidad, son bilaterales, de superficie irregular, el tumor está fijo a órganos vecinos, hay presencia de nódulos en el fondo del saco de Douglas y hay ascitis. ¿Qué es ascitis? ¿Qué es ascitis? ¿Qué? A ver, uno que levante la mano. ¿Qué es ascitis? La que está atrás de ti. ¿Qué es ascitis? Porque creo que está más interesante el teléfono. ¿Qué es ascitis? ¿Qué es ascitis? Es la presencia de líquido en la cavidad abdominal por un trasudado de los órganos, por una hipoproteinemia que existe. Es un signo patognomónico de patología maligna. ¿Cómo ustedes realizan la maniobra para determinar que es así? O por ahí es un vientre globuloso a expensas de tejido graso. ¿Cómo ustedes determinan que es así? Que no sea por ecografía. ¿Ah? Entonces, a través del signo de la obra cíclica, que se coloca una mano contralateral y se realiza una palmada o realiza un pequeño golpe en el otro lado, entonces la onda va a ir hasta chocar a la mano contra la mano. Bruno. Los exámenes complementarios, ecografía, tomografía, resonancia, centellograma óseo, lavado peritoneal y los estudios de gabinete.
Cuando yo tengo una fosfatasa alcalina elevada, ¿a qué me refiero? Cuando tengo una fosfatasa ácida elevada, ¿a qué se refiere? ¿Dónde se producen estas enzimas? ¿Dónde? En el hígado. Entonces, si están elevadas, la alcalina quiere decir de que puede haber una metástasis hepática. Y si la fosfatasa ácida está elevada, presencia de metástasis ósea. Esta es la estratificación. En el estadio 1, limitado solamente al ovario, no hay tumores en la superficie. El 1B puede haber una afectación bilateral y el C es ambos más presencia de líquido peritoneal. El 2 con extensión a útero, trompa, con presencia de líquido negativo todavía, extensión a otros órganos pélvicos como será el recto, vejiga, paredes pélvicas y con citología todavía negativa. El C es AB, pero con líquido peritoneal positivo. El estadio 3 con metástasis peritoneal microscópica fuera de la pelvis. Hay metástasis peritoneal fuera de la pelvis mayor a 2 centímetros y hay metástasis ganglionaria. Y la 4 hay metástasis a distancia con presencia de infusiones peritoneales. El tratamiento es quirúrgico, quimioterápico y radial. ¿Cuál es el órgano que cubre los intestinos? ¿Cómo? ¿Cuál es el órgano que cubre los intestinos? ¿Cómo? El epíplomo, también llamado. ¿Por qué? ¿Por qué le pregunto esto? Porque la técnica va en relación a ese segundo nombre. Oménome. O también el procedimiento quirúrgico se llama omentectomía. Entonces, un pequeño resumen. El cáncer de ovario, poca chance de curación. Más frecuente en mujeres posmenopáusicas entre los 50 y los 75 años. Cáncer de cervix ocupa entre el primer y el segundo lugar en Bolivia. Factores de riesgo de HPV o virus del papiloma humano. Por lo generalmente se detectan en etapas tempranas, por eso es que tiene un índice de curación más elevado. Se previene a través de lo que es la vacuna. El cáncer de endometrio es otro cáncer frecuente en mujeres que ocupa el tercer o cuarto lugar. Se detecta en 90% en etapas iniciales. Raro encontrar en mujeres antes de los 40 años, generalmente posterior a los 50 años. Su tasa de curación es muy elevada si es detectada de forma temprana. Se caracteriza por un dolor al orinar, dolor a nivel de los huesos, hay un sangrado o presencia de una secreción transvaginal y dolores pélvicos. Tratamiento dependiendo del estadio, o es quimioterapia, o es radioterapia, hormonoterapia